Los números cada vez son más contundentes y la tendencia imparable. El tren sigue devorando al avión allá donde compite de tú a tú y te cuento los detalles en este vídeo. Estamos en unos tiempos donde cada vez parece coger más fuerza la idea de ponerle las cosas más difíciles al avión, con Francia estos días siendo noticia por la prohibición ya oficial de vuelos allá donde el tren pueda realizar sus rutas en 2 horas y media o menos, aunque con mucha polémica por no incluirse, por ejemplo, los vuelos privados, y por supuesto por esa necesidad un tanto autoritaria de obligar a usar el tren, cosa que, como vamos a abordar en este vídeo, simplemente no es necesaria. Hace muy poco os hablé además de la polémica que viene rodeando al mundo del fútbol por su abuso del avión incluso en rutas donde el tren cubre el trayecto en alta velocidad en 1 hora incluso, especialmente llamativo en el caso del Real Madrid, pero hoy nos centraremos en los números, las cifras que nunca mienten y demuestran la tendencia imparable de subida del tren allá donde compite cuerpo a cuerpo con el avión, y que tras la llegada de las nuevas marcas y la rebaja notable de precios, cada vez más gente se sube al caballo de hierro. Y es que los números no mienten, y en el primer trimestre del 2023 los viajeros en avión rozaron el millón frente a los 4 millones de 2019, un descenso abrupto que contrasta con el subidón del tren en aquellos corredores nacionales en los que ambos medios de transporte compiten en igualdad de condiciones, tiempos o frecuencias, y según los datos de la patronal de líneas aéreas, mientras que en el primer trimestre del 2019 los pasajeros que optaron por el avión para viajar en las rutas de Barcelona, Alicante, Málaga, Valencia o Sevilla rondaron los 4 millones, en el mismo periodo de este ejercicio han caído la friolera de más de un 75% hasta los concretamente 922.050 pasajeros, resaltando que buena parte de ese aumento en el tren se debe a las rebajas de precios y aumento de frecuencias por la llegada de las nuevas marcas a dichas rutas, y todo a pesar de que, por ejemplo, en Andalucía, Irio acaba de irrumpir y no ha tenido todavía impacto en ese primer trimestre de este año. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El crecimiento de la alta velocidad ha sido notable en estos 4 años, en gran medida por la liberalización del sector y la llegada de, aparte de Renfe, Wigo e Irio, y acompañado por la llegada de la gran novedad de los servicios low cost con la marca francesa Iablo, los trenes de bajo coste de Renfe que han abierto el mercado a un consumidor que no podía entrar de lleno en los trenes de alta velocidad hasta ahora por los altos precios, y que según estudios y dependiendo de las rutas ha bajado en torno a un 40%, aunque en rutas como la Madrid-Valencia se estima que ha rondado el descenso del 57% en los precios, algo que ha animado a más gente que nunca, especialmente familias y jóvenes, a subirse al tren. En estos momentos, las líneas aéreas en el mercado interno apuestan por fomentar un modelo de negocio complementario al tren y no competir, pues cada vez está quedando más claro que en rutas de alta velocidad y más a los precios actuales no hay batalla posible, y así cada vez más se intenta trabajar por un servicio de colaboración de forma que el avión sirva para enlaces de rutas más largas e internacionales, y para ello se ha puesto el foco en la culminación de las obras del trazado para trenes de alta velocidad hasta la T4 de Barajas, proyecto del que ya hablamos en otro vídeo del canal y que ahora afronta la fase decisiva de las obras, y que servirán para que mucha gente que tenga que enlazar con vuelos a otros países puedan usar el tren para llegar o salir de Madrid, algo que apunta a una mayor cooperación entre líneas aéreas y ferroviarias como Renfe e Irio. Todo hace indicar que cuando el tren de alta velocidad pueda llegar a Barajas, aún más gente usará el tren para desplazarse a Madrid, ya que una parte importante de los vuelos actuales entre ciudades como Málaga, Sevilla o Valencia con la capital de España se hacen para poder enlazar con otros vuelos en Barajas, por lo que esta conexión ya mencionada por tren, que tiene un presupuesto de 17,6 millones y podría estar lista a finales de 2024 o principios de 2025, aumentaría notablemente el atractivo del tren desde esas ciudades, pues se calcula que podría ser usada por cerca de medio millón de pasajeros al año.
La otra asignatura pendiente del tren para comerse aún más al avión en España son las rutas del norte. Con Galicia aún siendo explotada muy por debajo de sus posibilidades, en noviembre deberíamos ver la apertura de la nueva variante de Pajares y por tanto ver trenes más rápidos llegar a Asturias, y en 2027 abrirse la esperada Y vasca, uno de los mercados más potentes todavía muy pendientes del avión, aunque ya este mismo año estas rutas parece que tendrán mejoras notables, al anunciarse recientemente por parte de Talgo que los esperados trenes Abril estarán disponibles en noviembre, aumentando plazas, frecuencias y rebajando precios y tiempos de viaje en esa ruta del norte, aunque a la espera de que Renfe difunda cuáles serán los detalles de la llegada de este esperado modelo que tanto ha dado que hablar en los últimos tiempos. A esto se une la creciente guerra entre las tres compañías que operan en España, donde aparte de las diferentes calidades entre unos y otros, los precios parece ser la clave para llevarse a más gente a sus trenes. Así estos días conocíamos la apuesta de Wigo por entrar en Castilla y León, Murcia y Andalucía en 2024 y además operar rutas transversales, como os conté en un reciente vídeo del canal, y seguramente pronto Irio mueva ficha a ese respecto, mientras que Renfe ve como su negocio decrece de forma notable allá donde llega la competencia, y de momento ya ha reaccionado con una ofensiva total con sus servicios Hablo a partir del 2023, que también os conté en un vídeo del canal. Volviendo al debate de la prohibición de vuelos, hace poco se ha calculado que más de medio millar de vuelos semanales en España cubren trayectos que pueden realizarse en tren en 2 horas y media o menos, y ya hay voces como los de Ecologistas en Acción que piden aplicar en el país una prohibición similar a la de Francia, donde recordemos que la medida es muy reciente y de momento solo afecta a vuelos comerciales, no a los vuelos privados, que son los más contaminantes, y por tanto la medida ha sido muy discriminatoria. Mientras que desde el sector aéreo se asegura que en un estudio reciente se revelaba que esos vuelos apenas supondrían una reducción del 0,1% de las emisiones nacionales del CO2, por lo que el debate y la polémica están abiertos, aunque bien es cierto que de momento el gobierno español no parece interesado en implementar esta medida, más aún estando en año electoral, y tampoco la Unión Europea parece decidida a dar tal paso, que probablemente sería acogida en los Estados miembros de formas muy diferentes. Y como queda demostrado por los números cada vez más contundentes del tren en España, tal medida realmente no sería necesaria, ya que probablemente esta tendencia vaya más en los próximos meses, pues se aventura un 2023 de récord en muchos aspectos para el ferrocarril en España, y aquí seguiremos atentos para ir contándolos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.